Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Ramírez Quilcue, soy estudiante de psicología. El día de hoy vengo a hablarles de una problemática que se está viviendo en mi comunidad, que es el bullying escolar. El bullying escolar, ¿qué es? Es una problemática social que lastimosamente sigue en un aumento, que ocurre mucho en las escuelas, aunque también hoy en día se está mirando que ese bullying se está volviendo cibernético mediante las redes sociales como Facebook, WhatsApp. ¿Sí? ¿En qué consiste el bullying? Consiste es un acto de violencia de cualquier tipo entre estudiantes. La violencia en las aulas se manifiesta de una manera concreta en el acoso entre estudiantes. Es un problema que preocupa a las familias, al sistema educativo y a toda la sociedad. Esta problemática se está viviendo muy seguidamente acá en mi comunidad, en el cual han habido muchos estudiantes, muchos jóvenes, ¿sí? Adolescentes de 16 años, en el cual que ellos no aguantan ya tanto bullying y se quitan su vida, ¿sí? Entonces, tenemos un caso de una niña de 16 años, una adolescente, perdón, de 16 años, en el cual ella vivió bullying, ¿sí? Entonces, ella se suicidó y todo apuntó que esas son las consecuencias que está dejando el bullying o acoso escolar. ¿Cómo lidiar ante ese tipo de situaciones? Como ante cualquier problemática social, debemos buscar y establecer procedimientos eficaces para detenerla y para prevenir esta problemática. El primer paso hacia su solución es reconocer que existe el problema de la violencia en las aulas, lo que hoy en día muchos docentes no se dan cuenta o no quieren ver la problemática que se está mirando, ¿sí? Hacerlo en sus justos términos, evitando caer en el error de exagerar su incidencia o de transmitir una visión deformada de la escuela actual como un escenario de violencia permanente y generalizada. Esta problemática ha crecido bastante, que preocupa, preocupa a los padres, a las familias, ¿sí? Que tienen niños, jóvenes, adolescentes, ¿sí? En la etapa estudiantil. Nosotros vemos algunas características del acoso escolar. Primero, no se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo, en riesgo de hacerse cada vez peor, más grave. El desequilibrio de poder, que se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social que genera que el estudiante busque una desigualdad, ¿sí? Y que de fuerzas en las relaciones interpersonales, ¿sí? La otra es la intencionalidad o la repetición. La intencionalidad, eso expresa que es una acción agresiva que se repite en el tiempo que genera en la víctima, o sea, busca a la persona a la que le va a hacer, al estudiante que le va a hacer bullying, ¿sí? Entonces nosotros esa problemática buscamos pues una lucha, prevenir, evitar que se siga creciendo muchos casos. Además, esto no es una tarea solamente de los docentes, sino es una tarea de todo. Este tipo de violencia tiene que ser enfrentada, o sea, de todo el mundo, del Estado, de la Secretaría de Educación, docentes, coordinadores. Hay que analizar las partes involucradas. O sea, necesitamos mirar qué es lo que le está pasando a estos estudiantes, a los que hacen bullying. ¿Qué pasa en sus hogares? ¿Qué pasa si es que ellos están también viviendo esa problemática? ¿Sí? Si están afectando, si en su entorno, en su familia, en su núcleo familiar, están viviendo agresiones físicas, ¿sí? Entonces muchas veces estos jóvenes que hacen, como ellos reciben esas cosas de su casa, porque todo se inicia en casa, la educación se inicia en casa. Entonces ellos ¿qué hacen? Ellos se expresan mediante agredir a otro compañero, maltratar a otro compañero. Hoy en día miramos muchos casos que estos muchachos, por ejemplo, si el niño o la estudiante utiliza gafas, si es moreno, si tiene alguna etnia, entonces ¿qué empiezan? Empiezan a señalarlo, a juzgarlo, a decirle cosas
Y entonces esto no puede seguir así. Nosotros vivimos en una sociedad donde todos somos diferentes, ¿sí? En el cual evitamos estas cosas. Entonces el día de hoy quiero que por favor analicemos y comprendamos que nuestra sociedad, nuestros niños se están acabando porque si el niño se pone el pantalón todos los días, igual o el pantalón que está cosido o el viejito, entonces le hacen bullying, que porque es pobre, porque no tiene. Entonces es un acoso escolar que por eso muchos niños y jóvenes se están suicidando. Entonces debemos evitar estas cosas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Ramírez Quilcue, soy estudiante de psicología. El día de hoy vengo a hablarles de una problemática que se está viviendo en mi comunidad, que es el bullying escolar. El bullying escolar, ¿qué es? Es una problemática social que lastimosamente sigue en un aumento, que ocurre mucho en las escuelas, aunque también hoy en día se está mirando que ese bullying se está volviendo cibernético mediante las redes sociales como Facebook, WhatsApp, ¿sí? ¿En qué consiste el bullying? Consiste es un acto de violencia de cualquier tipo entre estudiantes. La violencia en las aulas se manifiesta de una manera concreta en el acoso entre estudiantes. Es un problema que preocupa a las familias, al sistema educativo y a toda la sociedad. Esta problemática se está viviendo muy seguidamente acá en mi comunidad, en el cual han habido muchos estudiantes, muchos jóvenes, ¿sí? Adolescentes de 16 años, en el cual que ellos no aguantan ya tanto bullying y se quitan su vida, ¿sí? Entonces, tenemos un caso de una niña de 16 años, una adolescente, perdón, de 16 años, en el cual ella vivió bullying, ¿sí? Y entonces ella se suicidó. Y todo apuntó que esas son las consecuencias que está dejando el bullying o acoso escolar. ¿Cómo lidiar ante ese tipo de situaciones? Como ante cualquier problemática social, debemos buscar y establecer procedimientos eficaces para detenerla y para prevenir esta problemática. El primer paso hacia su solución es reconocer que existe el problema de la violencia en las aulas, lo que hoy en día muchos docentes no se dan cuenta o no quieren ver la problemática que se está mirando, ¿sí? Hacerlo en sus justos términos, evitando caer en el error de exagerar su incidencia o de transmitir una visión deformada de la escuela actual como un escenario de violencia permanente y generalizada. Esta problemática ha crecido bastante, que preocupa a los padres, a las familias, ¿sí? Que tienen niños, jóvenes, adolescentes, ¿sí? En la etapa estudiantil. Nosotros vemos algunas características del acoso escolar. Primero, no se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo, en riesgo de hacerse cada vez peor, más grave. El desequilibrio de poder, que se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social, que genera que el estudiante busque una desigualdad, ¿sí? Y que de fuerzas en las relaciones interpersonales, ¿sí? La otra es la intencionalidad o la repetición. La intencionalidad, eso expresa que es una acción agresiva que se repite en el tiempo que genera en la víctima, o sea, busca a la persona a la que le va a hacer, al estudiante que le va a hacer bullying, ¿sí? Entonces nosotros esa problemática buscamos pues una lucha, prevenir, evitar que se siga creciendo muchos casos. Además, esto no es una tarea solamente de los docentes, sino es una tarea de todo. Este tipo de violencia tiene que ser enfrentada, o sea, de todo el mundo, del Estado, de la Secretaría de Educación, docentes, coordinadores. Hay que analizar las partes involucradas. O sea, necesitamos mirar qué es lo que le está pasando a estos estudiantes, a los que hacen bullying. ¿Qué pasa en sus hogares? ¿Qué pasa si es que ellos están también viviendo esa problemática? ¿Sí? Si están afectando, si en su entorno
en su familia, en su núcleo familiar, están viviendo agresiones físicas, ¿sí? Entonces muchas veces estos jóvenes que hacen, como ellos reciben esas cosas de su casa, porque todo se inicia en casa, la educación se inicia en casa. Entonces ellos qué hacen, ellos se expresan mediante agredir a otro compañero, maltratar a otro compañero. Hoy en día miramos muchos casos que estos muchachos, por ejemplo, si el niño o la estudiante utiliza gafas, si es moreno, si tiene alguna etnia, entonces ¿qué empiezan? Empiezan a señalarlo, a juzgarlo, a decirle cosas, y entonces esto no puede seguir así. Nosotros vivimos en una sociedad donde todos somos diferentes, ¿sí? En el cual evitamos estas cosas. Entonces el día de hoy quiero que por favor analicemos y comprendamos que nuestra sociedad, nuestros niños se están acabando, porque si el niño se pone el pantalón todos los días, igual, o el pantalón que está cosido, o el viejito, entonces le hacen bullying, que porque es pobre, porque no tiene. Entonces es un acoso escolar, que por eso muchos niños y jóvenes se están suicidando. Entonces debemos evitar estas cosas. Muchas gracias.